Bueno, hoy no hubo jornada de juicio por el caso Logan porque recordemos que ayer el tribunal decidió darle 3 días a la nueva abogada de Colombo, uno de los imputados, el imputado que no se presentó en tiempo y forma a el juicio el primer día y que apareció 7 horas después diciendo que no tenía plata para pagar un abogado. Bueno, finalmente consiguió una abogada oficial del Estado, pero esta abogada dijo: denme días para tomar contacto con el expediente porque no sé qué hay en ese expediente. Bueno, finalmente el tribunal accedió a eso, por lo que la audiencia que estaba prevista para hoy, jueves, ha sido suspendida y se va a retomar este juicio el próximo día miércoles, con tal vez las primeras declaraciones de los imputados en este juicio. Laudelina va a hablar, dijo su abogada a ANG Federal, confirmó además que va a responder preguntas y se espera la palabra de Pérez y Cayaba, que eventualmente también podrían declarar. Luego, superada esa instancia, comenzarán ya la ronda de testigos. Los primeros en declarar son los papás de Logan. Esta declaración está prevista para el día jueves de la semana que viene. Estamos hablando del día 24 y 25 de junio. Pero en el día de ayer y antes de ayer se ha leído la acusación, la pieza acusatoria, lo que los fiscales consideran pasó aquel día de junio en el campo de la abuela Laudelina. Cómo se dio la desaparición de Logan, la cronología de lo que los fiscales pudieron reconstruir. Bueno, obviamente el almuerzo familiar de 12 a 13:50 calculan los fiscales, y esto es lo que dice la hipótesis fiscal en la acusación. Luego, de 13:55 a las 14:20, el apartamiento. Lo separan a Logan de su padre, mientras José Peña y el matrimonio Pérez Cayaba hacían la sobremesa. Antonio Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina, recordemos, Antonio Benítez y Laudelina son matrimonio, y Millapi y Ramírez también. Laudelina, tía de Logan, Benítez también. Se alejan con los niños, con un grupo de niños, y a mitad de camino en una tranquera, Laudelina convence a Camila Núñez a volverse a la casa. El resto sigue, pero Laudelina y Camila se vuelven a la casa de la abuela Catalina. El resto de los adultos continúa hacia el Naranjal con los niños, con este grupo de niños. Un Naranjal que está a unos 600 metros aproximadamente. Creo que tenemos allí algún mapita como para graficar la distancia que hay desde el lugar a donde se estaba haciendo el almuerzo hacia el Naranjal. En el Naranjal se da la segunda parte, que consideran ellos la sustracción. Antonio Benítez, esto se logra reconstruir en base a testimonios de la fiscalía, testigos que han contado eso, y además de testimonio de los menores. Los niños declararon en cámara Gesell y luego declararon en una reconstrucción que se hizo en el lugar. Allí vemos el mapa. La casa de la abuela de Logan hasta el Naranjal hay unos 500 o 600 metros. Un camino que por momentos es con un monte bastante tupido. Hay una foto de Logan ahí a mitad de camino que lo saca Camila. Y bueno, en el Naranjal se sitúan el grupo de menores con los adultos. Con Catalina, con Millapi, Benítez, estaba Ramírez y Laudelina, que se había regresado hacia la casa de la abuela. Sí. Si uno se pone a ver un poco este panorama, esta postal entre la casa de la abuela y el Naranjal, todo el tramo que han hecho este grupo de chicos con sus, por supuesto, con su tía Laudelina y demás, es inmenso. Uno se pone a pensar y dice, en pleno monte, realmente hasta incluso los lugares parecen mucho más extensos, y realmente la preocupación que te genera por esas criaturas que lamentablemente tuvieron que vivir este episodio. Claro. Bueno, el tema de las criaturas, vamos a la placa de 12:20 a 14:25, son 5 minutos. Sí. 5 minutos en los que a Logan lo sacan del lugar. ¿Qué es lo que dicen los fiscales? Que ayer se conoció esos detalles. Bueno, que Antonio Benítez le estaba pelando naranjas con un cuchillo a su hijo, que estaba sentado al lado. En ese momento los chicos juegan una carrera, según la declaración de una de las nenas. Logan propone correr hasta lo del tío, ¿no? Donde estaba Benítez. Iban y venían, iban y venían. En ese último momento es que los testigos
y la imputada Millapi declaran haber a Loan sentado al lado de Antonio Benítez. Después continúa, seguimos la siguiente placa, la parte del ocultamiento. Ya vamos a volver a esos 5 minutos. Pero luego viene la parte del ocultamiento, porque para los fiscales, Antonio Benítez realiza una llamada telefónica de Laudelina. Esto está probado porque hay pericias que prueban que hubo una llamada que dura más de 9 minutos. Según la fiscalía, simulan consultar si el nene volvió a la casa. Antonio Benítez se retira inmediatamente de la zona 0 en soledad y se sospecha que en ese momento es cuando hacen el transbordo del menor hacia la camioneta Ford Ranger de Pérez y Cayaba, a donde los perros marcan la presencia de Loan posteriormente. Pero volvemos al Naranjal, en la siguiente placa, que son estos 5 minutos críticos para los fiscales de 14:20 a 14:25, porque ahí se divide el grupo de niños. Un grupo se aleja del Naranjal y va hasta el Tacuaral, a donde relatan los fiscales, 3 de los niños se apartan del árbol principal y se van a jugar a un sector de cañas, al Tacuaral, a cazar chicharras, dice la acusación. El grupo que se queda en el árbol, con Benítez, el adulto que estaba ahí era Benítez, y Loan, es el grupo que luego empieza a correr carreras. En ese momento de jugar carreras es que, bueno, Benítez dice yo le estaba pelando naranjas, en ese instante los chicos juegan carrera, y una de las nenas dice que Loan, bueno, quería correr hasta donde estaba el tío. Después una de las nenas dice en cámara Gesell que Loan le dice yo quiero volver con mi papá. Me voy a donde está mi papá. ¿Qué es lo que sospechan los fiscales? Que eso le hicieron decir a la nena. Que eso no ocurrió. Pero ¿por qué los fiscales sostienen que la nena mintió en la cámara Gesell? No es que mintió, en realidad le dijeron, mirá, si a vos te preguntan qué pasó en ese momento, vos decís que Loan quería volverse con su papá. Y que se mandó solo, se fue solo en el medio del monte y se perdió. Porque para los fiscales, este grupo de personas quería plantar la hipótesis o la versión de que Loan se perdió en el monte. Que se metió solo en el monte y se perdió. Algo que para los fiscales no es cierto, porque los testimonios no coinciden y porque los menores que declararon esto en cámaras Gesell después en la reconstrucción que se hizo días después, los menores dieron otra versión. Por ejemplo, uno de los menores que aseguró que Loan se quería ir con su papá y se fue solo, en cámaras Gesell, luego en la reconstrucción dijo que Loan se quedó solo en el monte, cuando todos se habían ido, ¿no? Bueno, estas contradicciones, además los fiscales dicen, por dichos del padre, que Loan no se iba a ir solo porque era un lugar que él no conocía. Era la primera vez que Loan llegaba a ese campo. Sí, sí, sí. Y por sobre todas las cosas, Guille, en esto de que había dentro de ese grupo o ese núcleo familiar de primero el gran almuerzo y segundo también las personas que participaron de lo que era la casa de la abuela Laudelina hasta lo que era puntualmente en relación a Naranjal, que estaba compuesto por los familiares de Loan, pero también por aquellos niños que también hacían como partícipes de hermanos mayores en circunstancias. Y pueden verlo ustedes también en las placas, que son 3 puntualmente, que luego en cámara Gesell también anuncian y señalan cómo fueron las últimas horas en relación a que tuvieron con Loan. Exacto. Principalmente en ese tramo en el que es una incógnita, un punto negro, ciego, que no se sabe absolutamente nada, solamente los niños. Bueno, ahí después emprenden el regreso y se dividen en 3 grupos. Si podemos ver la imagen, el segundo mapita, porque se dividen desde ahí, mira, desde el Naranjal a la casa de la abuela, emprenden regreso. Antonio Benítez primero, acelera el paso y sale primero. Detrás de él, varios pasos atrás, venía Ramírez. Y más atrás venía Millapi con el grupo de niños. Millapi dice, yo en un momento me di cuenta que faltaba Loan. Miro hacia atrás, no estaba Loan, estaban todos los niños menos Loan. Entonces le digo a una de las niñas, corre hacia adelante, hacia donde está Benítez, y decirle que no está Loan. Bueno, para los fiscales esto fue solo una puesta de escena, una simulación, porque dice que si faltaba Loan, no tendrían que haber ido hacia adelante, tendrían que ir hacia atrás a buscarlo a Loan.
Bueno, es parte de lo que consideran los fiscales la estrategia de que Loan se quedó perdido en el monte. Siguen caminando. Antonio Benítez es el primero en irse, en abandonar la escena. Para los fiscales, Antonio Benítez fue el que se encargó de sacarlo a Loan, ocultarlo en algún lugar y luego dárselo al matrimonio Pérez y Callaba. Antonio Benítez venía caminando muy adelante, en soledad. En el medio venía Ramírez y luego Millapi con el grupo de niños. Los niños no tenían que ver lo que eventualmente pudo haber pasado con Loan, creen los fiscales, pero además a esta hipótesis de que Loan no caminó hacia ningún lado. Loan quedó en el Naranjal y alguien lo levantó y se lo llevó. ¿Y saben por qué confirman esto los fiscales? Porque los perros marcan la presencia de Loan en el Naranjal, hablan de una laguna de olor de Loan en ese lugar, pero no marcan que haya ido hacia ningún lugar más que en el Naranjal. Claro. Es decir, Loan estuvo ahí y alguien lo levanta y se lo lleva. Por eso los perros pierden rastro ahí. Marcan la presencia de Loan ahí, pero no marcan ningún camino que haya tomado este chiquito en el medio del monte, ni mucho menos hacia la casa de su abuela, como sospechan o pretendieron decir los acusados, ¿no? Después los perros marcan la presencia de Loan en la camioneta de Pérez y Callaba. Exactamente, empieza una segunda parte, estamos hablando de una locura, realmente es una locura, sí. Es escandaloso. Una segunda parte donde ya entra el protagonismo de este matrimonio. Exacto. De María Victoria Callaba y Carlos Pérez. Una funcionaria dentro del lugar y el otro ex marino. Ex marino, militar. Con el conocimiento, por supuesto, previo de todo lo que tiene que ver una logística. No estamos hablando de una sustracción, claramente, de que tenía conocimiento, pero sí en relación a cuáles son las rutas, cómo son los momentos y demás. Y lamentablemente el foco está en ellos, porque, lamentablemente decimos porque para Loan el foco está en estas dos personas que no tenían una relación directa con la familia Peña, puntual. Sin embargo, los perros arrojaron que en su vehículo hay un olor de Loan. Estaba la presencia de Loan. Vamos a ver el mapita de los cuadritos amarillos, que esto es parte del expediente también. En el punto 1 y 2, que ustedes ven ahí, es la casa de la abuela y la ubicación del Naranjal. Ahí aparece la tercer parte del plan, dicen los fiscales, que es la de plantar el botín, para ya comenzar a entorpecer la causa. El botín aparece en el punto 3 y 4, que ven ahí en imagen, a casi 2 kilómetros de distancia del Naranjal. Los fiscales dicen, y la gente que conoce el lugar dice, no hay forma de que Loan haya caminado hasta ese lugar. Claro. No hay forma. Primero porque era un niño que no conocía el lugar, que el monte no se lo iba a permitir caminar solo hasta ese lugar. Y segundo porque los perros tampoco marcan ningún camino que conduzca desde el Naranjal, a donde sí marcan presencia de Loan, hasta ese punto. Para los fiscales, Laudelina, con tal vez complicidad del comisario Maciel, no solo plantaron ese botín, sino que marcaron huellas falsas. Con el botín marcaron huellas en el barro y dejaron la marca. Por eso es que después los investigadores encuentran huellas, pisadas de Loan, y seguían buscando ahí. Claro, esas pisadas creen los fiscales que fue hecha de manera intencional para desviar la causa, y enterraron el botín. Aparece en el expediente y en la hipótesis de los fiscales después cuestiones como una testigo que dice: cuando yo llego a donde estaba el botín, Laudelina inmediatamente reconoció el botín, dijo que era de Loan. Laudelina nos llevó hasta el lugar exacto donde estaba el botín. ¿Cómo sabía eso, no? Claro. Y cómo sabía que era el botín de Loan si estaba empapado en barro. Sin embargo, Laudelina, con una precisión quirúrgica, no solo que los llevó hasta el lugar exacto, a donde estaba el botín, sino que además dijo, cuando levantan del barro, ese es el botín de Loan. Claro, y por sobre todo esto, Guille, también que estamos hablando de un hecho que tenían dentro de ese plan macabro. Estamos hablando todo en un hipotético caso, por ahora ninguno es culpable, hasta que bueno, la justicia lo señale, pero en este caso querían a toda costa dar a entender que se perdió. Sí, que él se va solo y se pierde en el monte. Eso es lo que ellos venden en un momento. Sí, sí. Claro, hay pruebas y testimonios. Los menores en realidad terminan contradiciéndose porque son niños. En la hipótesis que dan a conocer los menores, creen que tomó intervención la Fundación Dupuy. Claro. Porque con un grupo de estos niños con los que se reunió la Fundación Dupuy
con psicólogos supuestamente para contenerlos. Bueno, se cree que ahí es donde le dijeron a estos niños lo que tenían que declarar si le preguntaban algo. Pasaron los días, se hizo una reconstrucción y ahí los niños contaron otra cosa, ¿no? Que sí, se ajusta un poco más a la hipótesis que dicen los fiscales. Vamos a cambiar, vamos a compartir el beso, vamos a ir al beso de Pérez y Cayaba. Fíjense esta imagen, indignó. No, un escándalo. Indignó a todos Sí. esta imagen de Pérez y Cayaba uno al lado de otro. Esto fue el primer día de juicio. Una imagen que ha recorrido el país, ¿no? Y que generó molestia incluso en la propia familia de Logan, ¿no? Que dicen con casi total impunidad, uno sentado al otro, estaban conversando todo el tiempo. Al fiscal le preguntamos, bueno, el fiscal dijo muy técnicamente que ellos no están incomunicados, que son matrimonio, que esto era de esperar, pero bueno, no deja de ser incómoda esta imagen para quienes están queriendo saber qué pasó con Logan. Ella, ex funcionaria municipal, el ex capitán de navío. Sí. Estas dos personas serían los segundos protagonistas o quizás los segundos que toman el mando en relación a la sustracción y desaparición de Logan Peña. Y esta imagen que indignó a todos es por el beso que se dan puntualmente en el primer día del juicio. Si alguien sabe qué pasó con Logan, o al menos los perros señalaron, es en el vehículo de estas dos personas. Exactamente, es el último lugar Sí. donde creen que Logan estuvo.